A ver, ¿qué es un conflicto? ¿Es una pelea? ¿Un simple desacuerdo? ¿Una guerra? Pues la cosa es que el conflicto es, en realidad, el motor de la interacción humana. Es una fuerza constante que ha definido nuestra historia. Hoy vamos a analizar a fondo un informe sociológico que le da una vuelta de tuerca a cómo vemos el conflicto. Lo primero que se nos pasa por la cabeza es que el conflicto es algo malo, ¿verdad? Algo que hay que evitar como sea. Pero, ¿y si esa fuera solo una parte de la historia? ¿Y si el conflicto, cuando se gestiona bien, fuera en realidad una herramienta clave para el cambio y para que la sociedad avance? Pensemos en los clásicos. Desde Platón y Aristóteles hasta la utopía de Tomás Moro, siempre se ha soñado con un orden social perfecto, sin fisuras. En esta visión, el conflicto era una especie de fallo en el sistema, una anomalía, que una sociedad bien organizada debía eliminar por completo. Pero claro, no todo el mundo lo veía así, ni mucho menos. Esta idea de armonía total chocaba de frente con otra forma de verlo radicalmente distinta, una que entiende el conflicto no como un error, sino como la esencia misma de la vida en sociedad. Dos visiones totalmente opuestas que han marcado cómo hemos intentado construir nuestras sociedades durante siglos. Y es precisamente para entender esta tensión, este tira y afloja entre la armonía y el conflicto, que nació la sociología. Su objetivo era, y es, estudiar de forma sistemática esas fuerzas que nos unen y también las que nos separan. Por un lado, tenemos a los que podríamos llamar teóricos de la armonía, los consensualistas, pensadores como Rousseau o Saint-Simon, que creían a pies juntillas que se podía construir una sociedad pacífica, libre de conflictos. Tenían la esperanza de que con el desarrollo económico y una buena organización social, los enfrentamientos simplemente desaparecerían. Y justo en la otra esquina del ring, los teóricos del conflicto. Para ellos, el conflicto no es algo malo que haya que quitar de en medio. Todo lo contrario, es un mecanismo fundamental para que las cosas cambien. Es la fuerza que desafía lo establecido y que nos empuja a crear nuevas formas de organizarnos. El sociólogo Julian Freund lo clavó con esta frase. El conflicto es un componente natural de la vida social. Intentar eliminarlo del todo no solo es que sea imposible, es que sería ignorar uno de los motores que hacen que la sociedad se mueva y evolucione. Vale, si aceptamos que el conflicto es inevitable, como nos dice la sociología moderna, la pregunta cambia por completo. Ya no es cómo lo eliminamos, sino cómo lo gestionamos para que sea algo constructivo. Y es aquí, justo aquí, donde entra en juego la mediación, un método que cada vez tiene más peso como alternativa a los tribunales. La mediación, para que nos entendamos, es una negociación con ayuda. Hay una tercera persona, el mediador o mediadora, que ayuda a las partes para que sean ellas mismas las que encuentren una solución. El enfoque está claro, el conflicto se ve como una barrera que no deja a la gente conseguir lo que quiere. Y este proceso se basa en unas ideas muy concretas. Lo primero, hay que centrarse en los intereses reales, no en las posturas de aquí no me muevo. O sea, ser duro con el problema, pero suave con las personas. Segundo, hay que proponer un montón de opciones antes de decidir, buscando que todo el mundo salga ganando. Y tercero, usar criterios objetivos, justos, para valorar esas opciones. Suena bien, ¿a que sí? Herramientas lógicas, un proceso claro, parece un sistema perfecto. Pero el informe sociológico que estamos analizando saca a la luz un problema que va mucho más allá. A pesar de todas las buenas intenciones y las técnicas, la mediación se da de bruces con un obstáculo de fondo que frena su eficacia. Y aquí llegamos a la clave de todo el informe. El problema no está en la técnica, en el cómo se hace, sino en la teoría. Hay una ambigüedad de base sobre qué es realmente un conflicto, y esa confusión se cuela en todo el campo profesional. Afecta a los mediadores y, por supuesto, a lo bien que funciona su trabajo. Para ver cómo esta confusión se manifiesta en el día a día, el informe se fija en un caso de estudio muy concreto, la comunidad de mediadores en Aragón, y los datos que vamos a ver nos van a mostrar una realidad bastante sorprendente. Fijaos en esto, que es clave, la diversidad de formaciones. Un 30% viene de Derecho, un 21% de Trabajo Social y casi un 19% de Psicología. ¿Qué significa esto? Pues que cada profesional llega a la mediación con su propia idea de lo que es un conflicto, una idea que viene de su carrera. Un abogado lo ve como una disputa legal, un psicólogo como un problema emocional. ¿No hablan el mismo idioma? Y ojo, el informe deja muy claro que esto no es por falta de preparación, para nada. Como vemos aquí, casi 3 de cada 4, un 74%, tienen más de 200 horas de formación específica. Eso está muy por encima del mínimo que exige la ley y confirma la idea principal. El problema no es que no sepan, no es falta de habilidad, es que falta un marco común, un plan unificado para entender exactamente lo que están gestionando. Visto diagnóstico, el informe sociológico propone un cambio de paradigma. Una idea nueva que no busca eliminar las diferencias, sino gestionarlas de una forma mucho más productiva.
Y a esto lo llama disenso consensuado. El disenso consensuado, dicho de forma sencilla, es gestionar el desacuerdo dentro de unas reglas de juego compartidas por todos. Pensemos en un debate parlamentario, pero no que funcione bien, claro. Hay reglas claras, turnos para hablar y un objetivo común, aunque las ideas sean totalmente opuestas. La clave no es borrar las diferencias, sino encauzarlas, a través de un diálogo que sea estructurado y productivo. Esta cita del informe lo resume a la perfección. No se trata de ver las opiniones distintas como una amenaza, sino de convertirlas en una fuente de creatividad. La idea es que la pluralidad de voces no nos lleve a rompernos, sino a construir juntos nuevas formas de relacionarnos. Y esto, lógicamente, le da una vuelta de tuerca al papel del mediador. Ya no es alguien que busca acuerdos rápidos para tachar el conflicto de la lista. Se convierte en un facilitador de desacuerdos bien llevados. Su trabajo es ayudar a que el disenso se vea como algo normal, como una oportunidad para seguir avanzando. Entonces, a modo de resumen de este análisis, ¿con qué nos quedamos? Primero, que el conflicto es una parte natural e inevitable de la vida en sociedad. Segundo, que la confusión que tenemos sobre qué es realmente un conflicto limita mucho las herramientas que usamos para gestionarlo. Y tercero, que un nuevo enfoque, como el disenso consensuado, nos abre una puerta para transformar el desacuerdo en un motor para la innovación. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para darle una vuelta. Pensémoslo un momento. En nuestras discusiones del día a día, en el trabajo, con la familia, ¿qué pasaría si nuestro objetivo no fuera ganar a toda costa, sino llegar a un desacuerdo productivo, con unas reglas de juego que todos aceptamos? Quizás ahí esté la clave, no solo para gestionar conflictos, sino para construir relaciones más fuertes y mucho más creativas.